Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al ex viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Dávalos, preguntándole primero sobre estas declaraciones de Alberto Dajic, que dijo que qué certezas nos ha dado la dolarización si no hay crecimiento, la no devaluación, ¿qué saca usted con que no haya devaluación si hay pobreza, si no hay crecimiento? Bienvenido. Muchísimas gracias por la gentil invitación, un saludo muy cordial y a través tuyo un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan por este espacio. Efectivamente, creo que las declaraciones de Dají, habida cuenta que proviene de un personaje de la derecha y retoma un discurso que teóricamente al menos siempre ha sido de la izquierda. Es la izquierda la que ha cuestionado el modelo neoliberal que no genera crecimiento, que no genera empleo, y ahora escuchar ese discurso a un personaje como Dajic llama muchísimo la atención porque da cuenta que efectivamente la situación del país está muy mal, está tan mal que incluso ciertos personajes de la derecha y extrema derecha se dan cuenta de esta situación y dicen que el modelo actual no puede seguir más. El modelo actual tiene que revisarse porque definitivamente no hay empleo. Y definitivamente, y esa es otra constatación, no hay inversión pública. Y al no haber inversión pública, que es una especie de locomotora de la economía, tampoco la inversión privada continúa la inversión pública y se nota, pues se nota al extremo que de cada 10 personas que están en capacidad de trabajar, solo 3 de ellas tienen efectivamente empleo, ¿no? Cuando normalmente en la economía 6 personas tenían empleo, 4 personas buscaban empleo, vendían en la calle, hacían cualquier estrategia de autoempleo, pero ahora solo 3. Es decir, ha habido un deterioro en las condiciones de vida muy importantes y es un deterioro de los últimos 4 años. Entonces, fíjate tú, si Alberto de Aguirre retoma la crítica al discurso neoliberal, eso significa que incluso sectores de derecha reconocen que la situación del país está mal y que ante una situación de esa magnitud hay que cambiar. Lamentablemente, nosotros no vemos, al menos desde la candidatura de Noboa, ningún indicio de cambio. O sea, no hay ninguna propuesta de cambio. Lo que nosotros vemos es una campaña hecha de escándalos, de tergiversaciones, de mentiras, de manipulaciones, pero no vemos una campaña sustentada en ideas, en proyectos, en programas, en absoluto, ¿no? Porque es obvio, pues en el caso de Novoa no hay ningún programa económico de reactivación, no existe eso. Entonces, para no, si tú quieres, no pasar un mal momento con los electores, Novoa opta por provocar escándalos. La gente de Novoa opta por generar todo el tiempo malos entendidos, ¿no? Y le ponen a la sociedad entera a discutir cosas absolutamente intrascendentes y que no tienen relación con las necesidades que los electores tienen que cumplir de una u otra forma. Y fíjate tú, no hay una discusión de empleo, no hay una discusión de inversión, y resulta que viene Dajic a decirnos, Dajic, fíjate tú, Claro. oigan, ¿y el empleo dónde queda? ¿La inversión dónde queda? A ese nivel estamos, estimado amigo. Dos puntos súper importantes de esto que se ha señalado, ¿no? Falta de crecimiento económico y que no hay empleo efectivamente. A duras penas, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Entonces, la dolarización en ese sentido podría ser una desventaja, podría no alivianar este tipo de cuestiones y señalaba algunos ejemplos como Costa Rica, Uruguay, entre otros países que tienen moneda propia y que esto les ha permitido incluso el crecimiento económico para sostener de una mejor manera sus economías. ¿Es esto así? No, porque fíjate tú, estábamos con dolarización y teníamos empleo del 65%, Claro. no, pleno empleo. Entonces, la culpa de la fiebre no está en las sábanas. La culpa de la fiebre está en que algo te está infectando, si tú quieres, y tienes que tomar antibióticos. No, Ese puede 65% fue en 2000 hasta 2017, 2018. 2019, 2018-19.
Perfecto. Entonces, si con dolarización llegamos a un pleno empleo del 65% y ahora con dolarización tenemos un pleno empleo del 33%, la culpa no es de la dolarización, Claro. la culpa es de un modelo económico, porque la dolarización se desenvuelve muy bien en un modelo económico de reactivación, pero no se desenvuelve bien en un modelo de recesión, en un modelo de ajuste económico. Entonces, no echemos la culpa, creo yo, de la fiebre a las sábanas. La fiebre no está en la sábana, la fiebre Claro. está en un cuerpo enfermo y en este momento la economía está enferma de austeridad. Está enferma de un modelo económico que ha decidido poner en cero la inversión pública, ha decidido no entregar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, ha decidido, si tú quieres, crear de manera ficticia una escasez para poder con esa escasez entregar cifras convenientes al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y que el Fondo Monetario te siga entregando los recursos de crédito, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, creo yo, o tiene muy poco que ver el dólar efectivo, pero lo más importante es el modelo económico. Ese Oye, modelo económico es el que no da más. hoy en la mañana Alberto Acosta Burmeo había manifestado en una entrevista que, por ejemplo, lo que se necesita hacer en el país es mayor crecimiento, mayor empleo, generar esas condiciones y para hacerlo decía, entre otras cosas, que se debía, por ejemplo, eliminar el ISD, el impuesto a la salida de divisas, y también eliminar el gasto público innecesario. Yo le pregunto, después de todo lo que han eliminado en el gasto público, ese estado obeso del que tanto se ha hablado durante estos últimos 8 años, y que nos ha traído todas estas desgracias, no se ha tenido una planificación en lo económico, vimos el derrame de petróleo en Esmeraldas, fruto de precisamente esa austeridad, entre otro, un sinnúmero de factores. En realidad es esto lo que necesita el país, como lo ha afirmado Alberto Acosta Burmeo. Mira, Alberto Acosta Bruneo, como otros economistas de derecha, forman parte de una corriente neoliberal que el país y el mundo ha sufrido las consecuencias y de las cuales hay que salir. Porque cuando se aplican los modelos neoliberales, finalmente quien sufre las consecuencias de esos modelos neoliberales son los ciudadanos. Puede ser que el ciudadano diga, a mí no me interesa la política, no sé, no me importa qué es el neoliberalismo, pero cuando ese ciudadano tiene que ir a sacar un pasaporte o una cédula de identidad, de pronto no lo sabe, pero si se demora un mes en sacar el pasaporte, eso se llama neoliberalismo. Si antes se demoraba 30 minutos, eso no era neoliberalismo, eso era un estado de bienestar. Si ahora se demora un mes en sacar un pasaporte, significa que no hay recursos para atender las necesidades del ciudadano. Si ese ciudadano se enferma, ¿no? Y digamos que el ciudadano tiene, por ejemplo, un seguro privado, porque él dice, no, yo no quiero ir al hospital público, quiero ir al hospital privado y tengo un seguro privado. Pues resulta que se enferma y cuando llega al seguro privado, en el contrato del seguro privado no consta esa enfermedad, digamos diabetes, y no le pueden atender. El seguro Claro, privado le dice, mira, aquí en el contrato no consta esa enfermedad, es preexistente y no cubrimos preexistentes. El ciudadano dice, espera, tengo que reclamar a alguien que no están cumpliendo con el contrato. Y cuando el ciudadano pone una queja, uno esperaría que si el seguro privado no te atiende, uno esperaría que esa queja vaya al Ministerio de Salud, pues, claro, pero no. Esa queja, amigo, va a la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Qué sabe la Junta de Política y Regulación Financiera de preexistentes de diabetes? Dime tú, ¿qué sabe esa junta? claro, ¿No? nada. Y obviamente la Junta de Política y Regulación Financiera va a desechar y el ciudadano habrá perdido mucho dinero y finalmente tendrá que buscar la forma de solucionar su problema porque eso se llama neoliberalismo. ¿No? Entonces, fíjate tú cómo el modelo económico impacta directamente a la gente. Entonces, el ciudadano se queja y dice, no, el Estado obeso. Y resulta que cuando llega a su barrio y demás, es asaltado. Le asaltan a él, a su familia, o resulta que tiene un local y le piden vacunas. Y si no paga las vacunas, le matan nomás. Claro, Y ese ciudadano no entiende que el pago de esas vacunas se debe a su discurso del Estado obeso.
Porque si el Estado hubiese tenido recursos, habría contenido la crisis carcelaria dentro de los perímetros del sistema penitenciario del país. No habría permitido que se desborde eso, ¿no? Con recursos el Estado habría generado estrategias de seguridad ciudadana, ¿no? Con recursos la policía habría capturado a los delincuentes. El 911 tendría recursos para intervenir de forma inmediata, pero sin recursos, porque teóricamente hay el Estado obeso, ¿quién pierde? Ese ciudadano. Entonces resulta que te asesinan, te matan, te cobran vacunas y no hay quien te defienda porque no hay recursos, pues. Porque dijo, "Ah, no, el Estado es obeso y hay que eliminar el gasto estatal". ¿No? Y conforme se iba eliminando el gasto estatal, las escuelas se quedaban sin recursos, los profesores se quedaban sin salario, los hospitales se quedaban sin medicinas, la policía se quedaba sin recursos frente al crimen organizado. Y resulta que ahora el crimen organizado tiene mejores armas, mejores tecnologías que la policía. En un enfrentamiento puede ser que la policía pierda, por eso la policía no se enfrenta al crimen organizado, porque está en desventaja tecnológica, en desventaja de armamento, en desventaja logística. ¿Por qué? Porque no tiene recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Por el Estado obeso. Entonces, fíjate, ese ciudadano que decía que el Estado es obeso, ese ciudadano al que le cobran vacunas y ahora tiene que pagar vacunas, ese ciudadano al que le estafan las empresas de medicina prepagada, es el ciudadano que no tiene educación pública de calidad, que no puede viajar de un sitio al otro, que se le caen los puentes, por ejemplo, porque no tiene mantenimiento. O las Entonces, ahora, termoeléctricas, que no esa- tuvimos luz. claro que no hay energía eléctrica, ese ciudadano empieza a entender que la ideología le hace daño, ¿no? Y es ideología del Estado obeso, porque es ideología, no hay estados obesos ni estados flacos, no. O sea, lo que hay son derechos, lo que hay presupuesto público, hay planificación, etcétera, ¿no? Pero cuando tú votas con la ideología en la cabeza, terminas haciéndote muchísimo daño a ti mismo, a tu familia y a todo tu entorno. Otro de los temas también que había abordado y señalado es esto de que si, si el Estado comienza a nuevamente ser partícipe de la economía, a hacer obra pública para reactivarla, eso no es efectivo, que eso no está bien hecho. Y uno revisa la historia y ve que, por ejemplo, en la Gran Depresión de Estados Unidos, una de las maneras para salir de esa crisis que tuvieron era precisamente eso, la obra pública. O no estuvo bien, o solo Estados Unidos lo puede hacer, o solo otros países lo puede hacer. Y Ecuador, como dijo Alberto Acosta Burmeo, no puede hacer esto, no pueden incentivar la obra pública para nuevamente tener crecimiento económico y así poder salir un poco de de esta sequía de empleo que hay a nivel general. Mira, si tú tienes, por ejemplo, una producción agrícola en un sector comunitario y tienes que sacar esa producción de ese sector comunitario a un mercado, necesitas un camino. Yo no le veo a la empresa pública construyendo un camino en comunidades que no van a pagar peaje, porque son comunidades pobres, ¿no? Para, qué sé yo, dar salida a la producción. No le veo eso. ¿Quién tiene que construir esos caminos? Tiene que construir el Estado. Y el Estado tiene recursos para eso, además. Entonces, yo le veo a la empresa privada, y está bien, está para eso, haciendo negocios, ¿no? Y haciendo diferente tipo de negocios. Pero hay aspectos en la vida donde creo yo hay que separarles de los negocios. La justicia, por ejemplo. O sea, no puedes meter a la justicia dentro del ámbito de los negocios, sino imagínate, sería una justicia a la carta, ¿no? Todo lo que es el sistema de rehabilitación, los sistemas penitenciarios, no pueden ser sometidos como, ni comprendidos como un ámbito de negocio, porque si privatizas las cárceles, entonces, mientras más presos haya, mejor va el negocio, pues, que es lo que pasa en Claro. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes meter, creo yo, la educación intercultural como negocio, ¿no? Y hay un montón de esferas que no pueden ser parte de los negocios, pues, porque si metes un negocio ahí, por decirte algo, ¿no? La recolección de basura. Hay una tasa de recolección de basura, pero que tiene que ser en función no de un negocio, no de una rentabilidad, sino en función de una empresa pública de recolección de basura, etcétera, etcétera. Porque ¿qué tal si tú subes una tarifa y haces negocio de eso y hay hogares que no pueden pagar esa tarifa? No les recoges la basura y la basura de esos hogares se convierte en vector de contaminación a todo el barrio, pues.
Entonces, el criterio de negocios está bien para cierto tipo de cosas, pero para otro tipo de cosas, ahí hay que pensar en términos de sociedad. Y cuando se piensa en términos de sociedad, se piensa también en términos de derechos. Los derechos no pueden ser sometidos a negocios. Entonces, respetemos el ámbito de los negocios, está muy bien, es legítimo siempre y cuando se haga dentro de la ley, pero hay otro ámbito que tiene que ver con los derechos. Para ese ámbito de los derechos hay políticas públicas y para el financiamiento de esas políticas públicas está el presupuesto del Estado, que se paga con los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Entonces, si todos los ciudadanos pagamos impuestos, ¿qué queremos? Queremos que esos impuestos se traduzcan en políticas públicas, se traduzcan en servicios, se traduzcan en inversión pública. Por eso pagamos impuestos. Entonces, no tiene nada que ver con el sector privado o el sector público, no tiene nada que ver. Cada uno tiene su ámbito definido y los empresarios, con base, si tú quieres, con estos criterios, diseñan sus modelos de negocios, siempre y cuando sean lícitos, por supuesto, no siempre y cuando respeten las normas ambientales, las normas laborales, etcétera, todo es lícito. No, y la sociedad se construye así. Entonces, no tenemos que demonizar, creo yo, a la empresa privada, ni tampoco demonizar al Estado, ni demonizar al sector comunitario, etcétera. Cada uno de los sectores tiene sus ámbitos, tiene su estructura, y hay un marco que los agrupa a todos, que es la Constitución. Entonces, yo creo que más allá de demonizar, hay que respetar la Constitución, hay que respetar las leyes. Y en estos momentos, para salir de toda la crisis económica, de todo este momento complicado que viven las familias ecuatorianas, sería importante volver a la obra pública, a un Estado presente, a un Estado que esté activo, que esté realizando unidades del milenio, que esté realizando parte de la red vial, que esté retomando algunos proyectos, por ejemplo, como los proyectos hidroeléctricos, también las termoeléctricas, en fin, un sinnúmero de proyectos que han sido abandonados desde hace 8 años. ¿Sería importante volver a tener eso o no? Es fundamental. Mira, el país tiene un plan maestro de electrificación. Ese plan maestro de electrificación contempla el incremento de la demanda en electricidad y frente a ese incremento de la demanda se propone el incremento de la oferta. Y dentro de la oferta se establece la oferta con energías sustentables como una especie de llanta de emergencia. Si tú quieres, están las energías térmicas, ¿no? Las termoeléctricas, pero son las llantas de emergencia a las que hay que dar mantenimiento todo el tiempo. No puedes poner una termoeléctrica y si no lo utilizas no puedes dejar de darle mantenimiento. Tienes que darle mantenimiento de forma constante. Eso tiene una valoración y eso tiene una planificación y una programación al mediano y el largo plazo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que cumplir con esa programación, porque si no cumples con esa programación, después vas a tener problemas. Eso lo haces con tu auto. O sea, a tu auto cada 5.000 o 10.000 kilómetros tienes que cambiar el aceite. Si no le cambias el aceite, el filtro y demás, y esperas los 30.000 kilómetros, ¿qué va a pasar? Que tu Así. auto se va a dañar, ¿no? Y tú no quieres que se dañe porque si se daña, el costo de reparar el auto es mayor que el costo del mantenimiento, pues. Entonces, si eso hacemos con el auto, fíjate, si con un auto estamos haciendo eso, con la familia hacemos eso, imagínate con el Estado, imagínate con una infraestructura tan importante como es la infraestructura eléctrica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar mantenimiento, tenemos que planificar la construcción. Si sabemos que la demanda va a subir un determinado nivel, qué sé yo, de tantos megavatios y demás, ¿qué tenemos que hacer? Construir esa infraestructura para que cuando llegue el momento empecemos ya a tener lista toda esa infraestructura y se pueda satisfacer la demanda. Pero si interrumpes el plan maestro de electrificación y no das mantenimiento y tampoco construyes obras, a pesar de tener los recursos ahí, y no solo eso, sino que a la empresa encargada de eso le quitas los recursos, no, ¿qué vas a tener ahí? Una crisis energética. Y la crisis está ahí, está ahí. O sea, va a reventar en cualquier momento. ¿Cómo estamos solucionando la crisis? Comprando energía a los países vecinos, a Y Colombia y más Perú. caro. Y más caro, por supuesto, ¿no? Pero está ahí la crisis, porque no hemos construido la infraestructura. Entonces tenemos un rezago de al menos unos 6, 7 años de infraestructura que no se ha construido.
Si Noboa gana, si Noboa gana, ¿qué va a pasar? O sea, es obvio lo que va a pasar. No se va a construir infraestructura porque Noboa va a pensar que lo va a hacer el sector privado. Pero el sector privado no te va a construir absolutamente nada si no cambias el precio del kilovatio hora. Claro. Entonces, si no cambias ese precio, el sector privado no te va a invertir absolutamente en nada. Este momento, el precio del kilovatio hora está en alrededor de 5 centavos, ¿no? Por eso las empresas distribuidoras lo venden en 9 centavos, 8 o 9 centavos. Pero la empresa privada, cuando invierte, no te va a vender a 8 o 9 centavos el kilovatio hora. Te va a vender en lo que está ya en los contratos, ¿no?, de generación, ¿no?, que ya están aprobados, te va a vender en 35 centavos. ¿Qué significa eso para la persona que me está escuchando? Que si en este momento tú pagas $10, $15 de energía eléctrica, cuando se privatice, cuando se cambie esa modalidad, vas a terminar pagando 45, 65, $80 de energía eléctrica, ¿no? Entonces, claro, ellos saben el choque que eso significa, pero hacia allá van. Por eso crean la necesidad. Porque cuando tú tienes una necesidad y estás en una situación desesperada, o sea, contratas lo que sea. Por eso no hay inversión. No hay inversión es para crear el escenario de extrema necesidad. En ese escenario de La extrema, técnica estándar de la privatización, diría Noam Chomsky. tú estás dispuesto a pagar lo que sea. Le dices, no importa, cóbreme lo que sea, pero deme, porque estás en una situación de extrema necesidad. Entonces, esta desinversión corresponde a un modelo de negocios, pues. Cuando ya pasa eso, te das cuenta que, ups, dices, ¿qué hago? ¿Cómo hago ahora para pagar la luz? Antes eran 10, $12. Claro, pero ahora como aprobamos la ley que inviertan los privados y pasamos el sistema interconectado a los privados y las empresas a los de distribución a los privados, entonces la energía ahora ya no te cuesta 12 centavos, 8 centavos, no, ahora te cuesta 35, 40, 50 centavos. Y tu factura se multiplica por 4 tranquilamente. Y eso significa que te empobreces nomás, pues, porque Claro. tienes que destinar recursos, tienes que sacar recursos de lo que antes destinabas a recreación, a comida, etcétera, para pagar esa factura, ¿no? Y esa factura termina fortaleciendo la inversión de una empresa determinada, que probablemente es una empresa de exportadora Novo del grupo Novis, ¿no?, con la cuestión que se mandó ahora a la cosa pública. Y eso el ciudadano no sabe. El ciudadano no entiende. El ciudadano ve el día a día y se deja llevar justo por esta parafernalia del espectáculo, del show, de la manipulación, etcétera, ¿no? Pero es eso, querido amigo. Para ir abordando los demás temas, sin duda alguna, de los sectores estratégicos, podríamos abordar un programa entero, incluyendo el tema petrolero, tema de Sacha y todo lo demás, lo cual esperamos abordarlo en las futuras semanas también para poder tener más concreto la importancia de los sectores estratégicos. Quisiera preguntarle también sobre esto que se ha hablado de los ecuadólares y era revisando y al ministro de Economía de Daniel Noboa, Juan Carlos Vega, a inicios de 2025, él dijo y le voy a citar textualmente, estábamos muy cerca de emitir ecuadólares para comenzar a pagar el sueldo de los funcionarios públicos. ¿Qué decir al respecto? Y también profundizando sobre esto que se ha venido diciendo en los últimos días sobre los ecuadólares. ¿Qué son? Mira, eso forma parte de un contexto electoral, de una campaña de manipulación, evidentemente. O sea, no hay ecuadólares, porque eso significa salir de la dolarización. Y el momento en que sales de la dolarización provocas un terremoto económico. Y ese terremoto económico, el sistema político se hace mil pedazos, ¿no?, con todos los partidos. Y el gobierno que lleve adelante eso se liquida. Simplemente, así como pasó con Aguad. No, Maguad, que nos llevó a la dolarización, se liquidó Maguad, se liquidó la democracia cristiana. Entonces, ese debate, asumirlo así de una manera tan deportiva, si tú quieres, no es serio con el país. No es serio, no es responsable, no es riguroso. No puedes decir que estuvimos a punto de pagar con ecuadólares porque eso se llama pánico bancario. Eso debería ser, y de hecho es castigado por la ley. Entonces, Por y más ahora, ironía que quiso haber puesto supuestamente el ministro de Daniel Noboa. claro, entonces fíjate, no puedes decir eso, ¿no? Y tampoco puedes acusarle a tu adversario político que va a desdolarizar.
que va, o sea, si tu adversario político tiene una idea de fintech, de tecnologías financieras, y dice, yo, mi gobierno vamos a utilizar las tecnologías financieras para aumentar la velocidad de circulación, pero no sabe decirlo de esa manera, sino que lo dice, qué sé yo, vamos a hacer que los dólares rindan más y que desde el Estado vamos a apoyar que los dólares rindan más, y eso da a pensar que van a reemplazar la dolarización. Es irresponsable, absolutamente irresponsable acusarle de desdolarización. Es ruin, es bajo, o sea, es perverso si tú quieres, porque no está en juego eso. Porque el momento en que el país entre en un esquema de desdolarización será un terremoto de impredecibles consecuencias. Y ahí no queda, de verdad, en el sistema político no quedan ni izquierdas, ni derechas, ni centros. Sería un remesón total, porque resulta que te quedas con deudas en dólares, pasivos en dólares y activos en moneda nacional, pues, que inmediatamente se van a depreciar. Y la gente no quiere eso, o sea, no quiere bajo ninguna circunstancia eso. Entonces, yo creo que ahí hay que ser responsable con el país y decirles a los electores que esto es una simple manipulación electoral, que estamos en un contexto de un juego perverso de manipulación electoral, donde un candidato le acusa al otro de desdolarización, pero juegan con algo que no se debe jugar. ¿No? Y por eso está la ley acusa, la ley, fíjate tú, habla del pánico bancario, del pánico financiero, justamente este tipo de comunicados, este tipo de estrategias, este tipo de declaraciones para proteger a la gente, pues para evitar, si tú quieres, malas interpretaciones. Pero claro, en campaña, las campañas aceptan todo, ¿no? Aceptan absolutamente todo, pero me da pena porque eso degrada el debate político, eso impide un debate político de altura, impide un debate político con fundamento, si tú quieres, para tratar los aspectos que más nos interesan, ¿no? Y la convierte en puro show, en espectáculo, pero lo que te puedo decir es que no hay ecuadores, no hay ninguna posibilidad este rato de que ningún actor político abandere la desdolarización, no, no existe eso. Porque cualquier, si, digamos, si es Novoa y la dolarización se cae por determinadas circunstancias que no tienen que ver con lo que haga Novoa o lo que quiera Novoa, ese gobierno no dura ni 10 minutos. Si se cae la dolarización, nos cierran los bancos, el gobierno que esté ahí no sobrevive, no llega esa semana, no llega esa semana. Entonces es absolutamente irresponsable, querido amigo, hablar de ecuadólares o de desdolarización. Esto se generó por las declaraciones en Políticamente Correcto de la asambleísta Paola Cabezas y entre otras cosas hablaba de hacer una dolarización a la ecuatoriana y también mencionaba sobre la compra de dólares, porque Ecuador obviamente al no emitir moneda nacional compra los dólares a Estados Unidos. He revisado las cifras, 50 millones más o menos, dependiendo los años. Últimamente está funcionando más el dinero de transferencias bancarias y todo lo que ustedes pueden tener a través de sus teléfonos inteligentes y demás recursos tecnológicos. Y esto generó la duda. ¿Se puede hacer una dolarización a la ecuatoriana? Primera pregunta. Y esto de comprar los dólares y lo que deberíamos hacer para fortalecer la dolarización es no incentivar el consumo del billete físico, había manifestado la asambleísta Paola Cabezas. ¿Es esto posible? Sí, y es porque, claro, cuando te planteas cuestiones que no conoces muy bien, puedes decir aspectos que pueden suscitar malas interpretaciones. Primero, el tamaño de la dolarización. Nosotros medimos la dolarización a través de las especies monetarias en circulación. Este momento en especies monetarias en circulación tenemos alrededor de 19.000 millones de dólares. Luego de eso, contabilizamos a las especies monetarias, a los dólares que están circulando en la economía, contabilizamos los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista que pueden hacerse liquidez de un rato al otro, vía cajero automático, etcétera, mm, representa más o menos 11.000 millones de dólares. Entonces, esa es nuestra primera línea de la dolarización, si tú quieres, que sumado es más o menos unos 30.000 millones de dólares, ¿no? Es la primera línea. La primera. Entonces, fíjate tú, con 30.000 millones de dólares, comprar dólares, 40 millones y demás, no tiene ni punto de relación, y es por lo que no se conoce.
Cuando se hablan cosas que no se conocen, pueden cometerse muchos errores, ¿no? Pero en Luego de esa... importación de billetes es No, 50 no tiene nada que millones. ver, ¿no? Ya te explico cómo es. Entonces, Claro, adelante. luego de esta línea, tenemos una segunda línea de la dolarización, que son los depósitos a plazo, tarjetas de crédito, crédito de los bancos, se llama cuasi dinero. Y tiene un volumen enorme, pues esa segunda línea tiene un volumen de alrededor de unos 57.000 millones de dólares, la parte fuerte de la dolarización. Sumadas ambas nos da el tamaño de la dolarización, que es de alrededor de unos 88.000 millones de dólares al mes de diciembre del año pasado, mes de diciembre, enero del año pasado, 88.000, ahora debe estar ya en los 90.000 millones de dólares. Ese es el tamaño real de la dolarización. ¿Cómo funciona el mecanismo de los billetes que circulan en la economía nacional? El Banco Central abre una cuenta, el Banco Central abre una cuenta en Nueva York, donde está la Reserva Federal, no, en Nueva York, con recursos del Banco Central, va a Nueva York y gira y cambia con una cuenta, gira un cheque, digamos, de 200 millones de dólares, no es que compra, gira un cheque, va a la ventanilla de la Reserva Federal, le dice voy a cambiar 200 millones y quiero que me den 200 millones en estas denominaciones, billetes de $1, $5, $10, $20, $100, $50, ¿no? Y cambia eso. Y la Reserva Federal en su ventanilla cobra ese cheque y entrega en efectivo 200 millones más o menos. ¿Qué hace el Banco Central? Contrata seguridad mm, en esos camiones de seguridad y lleva esos 200 millones a un avión. Y ese avión trae y contrata seguridad en el avión y contrata seguros por si acaso le pase algo al avión, pues. Llega acá y con esos 200 millones los lleva a bodegas. Y luego de eso hace operaciones con los bancos que tienen encaje bancario y todo lo demás, ¿no? Los bancos que tienen depósitos. Cuando un banco hace depósitos, entrega, cuando cambias sus cheques en el Banco Central, los saca la remesa de billetes y vía bancos privados distribuye esos billetes para pagos en el sistema monetario. Eso lo hace el Banco Central cada 15 días, cada 3 semanas, y eso alimenta de billetes a la economía. Así funciona la dolarización. No se compran los billetes, se cambia un cheque en la Reserva Federal en Nueva York, De ¿no? acuerdo. Entonces, eso funciona. Pero ya te digo, tiene varias capas, ¿no? La primera fila son los billetes, lo que la gente ve de primera vista, la dolarización. Pero la segunda fila, que es la más importante, es el crédito, es el crédito y es el depósitos a plazo, tarjetas de crédito y demás. Es la segunda línea de la dolarización. Ujú. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención y es quién se podría beneficiar en una eventual desdolarización. ¿Acaso podrían ser los importadores y los exportadores por lo que tienen su dinero prácticamente en el exterior? Eso es definitivo. Entonces, mira, la dolarización también, para terminar la idea anterior, trabaja con medios electrónicos de pago. Entonces, es lo que quiso decir la asambleísta Cabezas, ¿no? O El dinero sea, electrónico. sí, técnicamente lo que ella quiso decir es aumentar la velocidad de circulación del dinero para proteger la dólar. Ese es el nombre técnico, pero cuando, claro, no conoces técnicamente, puedes decir cosas que se acercan a la idea de lo que tú quieres decir, pero que pueden ser mal interpretadas. ¿Cómo aumentas la velocidad de circulación del dinero con medios electrónicos? Mientras más medios electrónicos utilizas, el dólar físico se mantiene en ventanilla. Pero sobre ese dólar físico se hacen transferencias que te debitan de tu cuenta, se acreditan a otra cuenta, de otra cuenta va a otra cuenta, se debita de una cuenta y se vuelve a acreditar a otra. Y ese mismo dólar hace varias transacciones. Eso se llama velocidad de circulación y tiene que ver con el multiplicador monetario. Entonces, lo que el asambleísta quiso decir es justamente eso: incrementar la velocidad de circulación de acuerdo a los comportamientos, las preferencias de liquidez de los ecuatorianos a una dolarización a la ecuatoriana, con las preferencias de liquidez de los ecuatorianos. De tal manera que un mensaje de esa naturaleza podría ser entendido por todos y a nadie se le va a ocurrir decir que si incrementas medios electrónicos, incrementas la velocidad de circulación, eso significa salir de la dolarización. Nadie se le ocurre eso.
pero lamentablemente la asambleísta no poseía los conocimientos técnicos, quiso decir eso, pero no lo dijo así. Y se produjo una interpretación que como estamos en una especie de guerra semiótica, diría yo, de guerra de significados, entonces la candidatura de Noboa tomó esas declaraciones y dijeron, ajá, van a desdolarizar, lo que es una irresponsabilidad enorme, pues Noboa no puede hacer eso, no puede decir a su equipo que utilice esas declaraciones para una afirmación tan gruesa como esa, porque es generar pánico bancario, no es absolutamente irresponsable de Noboa, o sea, aprovechar un error que haya cometido tu otro contrincante para sobre ese error generar pánico bancario. Es muy irresponsable, creo yo, lo que ha hecho el equipo de Novoa. Y fíjate tú, todo el mundo ahora está discutiendo eso. Ujú. Y eso es lo que nos ha acogido el día de hoy por un tema tan delicado y efectivamente que está penado en la ley si es que se comienza a jugar con esto que es de todos y todas las ecuatorianas, porque es un tema muy importante el tema económico. Y quisiera finalizar con esto, ¿a quién le podría beneficiar una eventual desdolarización? ¿A los importadores, a los exportadores? Y le pregunto porque tenemos un presidente que su principal, su principal factor económico es la exportación de banano y es de los principales exportadores que tenemos en el país. Eso es definitivo, porque lo que te había dicho, un escenario de desdolarización es catastrófico. Por eso ni siquiera hay que mencionarlo, ¿no? Pero es evidente que en un escenario de dolarización, dependiendo el tipo de cambio, pues, porque se asume su tipo de cambio de tal manera que quienes se endeudaron en dólares ahora pagan o esa deuda es equivalente a lo que ganen en la nueva moneda, ahí de pronto detienes la devaluación, pero es absolutamente evidente que con moneda nacional, quienes se benefician son los exportadores porque ellos añadirían a su modelo de negocios lo que se llama la renta monetaria, la renta por devaluación monetaria. Entonces tendrían dos ganancias ellos, la ganancia de su propio modelo de negocios y además la ganancia por cambio de moneda. Claro, entonces ahí otra vez sería lo que ya vivimos en los años 80 y 90 del predominio, de la hegemonía de los agroexportadores, ¿no? Volveríamos otra vez a eso, volveríamos al predominio de los, sobre todo los agroexportadores, no los importadores. A ellos, en cambio, es al revés, a ellos les interesa un dólar, porque con el dólar ellos, en cambio, ganan renta por el lado de la tasa de interés y ganan renta por el lado de los precios relativos, pero eso es otra historia, ¿no? Pero básicamente, si hay una desdolarización, el grupo Noboa se convertiría en el grupo económico más importante del país. También le pregunto por lo que se había planteado en la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional se quiso incluir al dólar como una reforma para que sea la moneda oficial del país. Sin embargo, Daniel Noboa se abstuvo. La bancada de ADN, la bancada gobiernista, le dijo que no a esta reforma que querían hacer. Quizás va por ahí también el tema y el asunto. No sirve de nada, amigos. Eso es parte del show del espectáculo. Si el uno hace espectáculo, el otro también hace espectáculo. Porque eso ya está en la ley. El artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la moneda de todas las transacciones es el dólar. Si ya lo tienes en la ley, ¿para qué haces una nueva ley? O sea, si ya está en la ley, eso ya consta en la ley. Ahí dice, toda transacción será realizada en dólares. El dólar es la unidad de transacciones en la economía ecuatoriana. Entonces, fue show. Lo que hicieron los asambleístas de la Revolución Ciudadana fue también show. O sea, de lado y lado, amigos, están haciendo show. Hacen Entonces, show. de igual manera lo que hizo Daniel Noboa el día de ayer o hace unos pocos Y con días, sí, el decreto de, 500. exacto, también el decreto que hizo Daniel Noboa también sería parte de un Pero show. en el caso de Daniel Noboa, el show de Daniel Noboa es mucho más grave porque ¿sabes lo que hizo? Resulta que con ese decreto ahora toda transacción que hagas en monedas de 50 centavos y 25 centavos emitidas por el Banco Central, esas transacciones son ilegales. O sea, ese decreto dice que las monedas emitidas del Banco Central son ilegales. Pero dile eso al señor del bus
que te da el vuelto, o sea, que le pagas con 50 centavos de la monedita del Banco Central, que además, no solo eso, sino que ahora son bonitas porque tienen imágenes de Tránsito Maguaña, tienen imágenes de Guayasamín. Esa es la dolarización a la ecuatoriana, si tú quieres. Es esa, ¿no? Pero resulta que ahora esa moneda es ilegal. ¿Qué va a hacer la gente del pueblo? ¿Qué va a hacer la sociedad? No va a hacer caso, pues. Es ilegal y va a decir, ¿qué nos importa? Y eso se llama desinstitucionalización. Es decir, emites normas que no se respetan, porque no se pueden cumplir, pues. No hay cómo cumplir. O sea, fíjate en este momento, decirle a la gente que las moneditas de 25 centavos son ilegales, que no puede utilizarlas. ¿Qué va a hacer la gente? La gente va a decir, bueno, y va a seguir utilizándolas. Claro. No va a hacer ningún caso. No. Hay en la literatura, hay un personaje muy grotesco que emitía órdenes al sol para que el sol se detenga, ¿no? Y claro, eso provocaba la burla de los súbditos, que se llama Ubu Rey, de Alfred Jarry, ¿no? Recomiendo a la gente que lo lea. Novoa me hace acuerdo mucho a este personaje ese grotesco que se llama Ubu Rey. Ordeno que el sol se detenga ya. Ordeno que las moneditas sean ilegales. La gente ni se entera, la gente no sabe y no le importa porque es demasiado grotesco, ¿no? Es demasiado fuera de la realidad. Entonces, por eso te digo, es un show grotesco lo que los ecuatorianos enfrentamos en estas elecciones. Antes de finalizar con este tema, ¿cuál sería la verdad monumental en torno a los ecuadólares, la dolarización y su importancia en el país? Que no hay ningún ecuadólar, que sí existe una dolarización a la ecuatoriana y el mejor ejemplo son las monedas que emite el Banco Central con rostros representativos de la historia ecuatoriana como Tránsito Amaguaña o como Osvaldo Guayasamín. Esa es la dolarización a la ecuatoriana. Lo otro es un gran simulacro, una gran mentira, una gran tergiversación. Han sido las apreciaciones del economista Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía y Finanzas. Muchas Vamos a la gracias. segunda parte y continuamos con el economista Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía y Finanzas, para abordar cómo llegan los candidatos presidenciales. Y antes de ello, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de En Retrospectiva. Recuerden que aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Cuéntenos, coméntenos también en esta segunda parte que vamos a abordar sobre cómo llegan los candidatos a la presidencia, tanto Luisa González de la Revolución Ciudadana como el gobernista Daniel Noboa. Vamos primero también a poner el fondo, si es que ya la producción le puede colocar, todavía no la veo apreciado ahí. Perfecto, rumbo al debate. Perfecto, ahí sí ya lo podemos tener y lo podemos apreciar, ya lo saben, a través de En Retrospectiva. Y para abordar el segundo tema, continuamos con el economista Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía y Finanzas. Y primero le pregunto, economista, ¿qué opina de las declaraciones de Leonidas Issa y de la reunión que tuvieron en la CONAIE, donde uno de los principales puntos fue la resolución de que ni un solo voto para la derecha en la segunda vuelta electoral? Me parece que el país optó por una polarización. El país está muy polarizado y esa polarización le quita gobernabilidad a cualquiera. O sea, con esa polarización es muy difícil poder gobernar el país los próximos 4 años. Por eso tú vas a tener que, para salir de esta polarización, los dos candidatos finalistas están pensando en una asamblea constituyente, es decir, las elecciones no se acaban, esto todavía no se acaba, esto se va a definir después, van a venir nuevas elecciones, porque eso es lo que optó el país. Podemos apreciar también que muchos partidos políticos fueron literalmente aplastados en estas elecciones. Partidos políticos de larga data, como el Partido Social Cristiano, fue aplastado. Partidos políticos importantes que además fueron parte de la historia, fueron gobierno, como Creo, por ejemplo, aplastados. Construye, aplastados. O sea, todos, las supuestas elecciones fueron una aplanadora con el sistema político. Solo sobreviven tres opciones.
De todos los partidos políticos, el país se quedó con tres partidos, nada más. ¿No? La derecha, representada por ADN, con la Revolución Ciudadana y con Pachacuti. O sea, no hay más partidos políticos, ¿no? Todos los demás prácticamente desaparecen, pues, ¿no? Porque fíjate tú, si tú ves el porcentaje de los socialcristianos, creo que es 0,7 de Constituye, creo que es 0,2 de, de todos los demás partidos. El único que se salva, y es por un personaje outsider, diría yo, es Andrea González de Sociedad Patriótica, pero es ella, no es Sociedad Patriótica, es ella como personaje político, no como partido, ¿no? Entonces, tenemos algo muy interesante y es una especie de cambio de sistema político ecuatoriano, un sistema político que se concentra en tres grandes jugadores. Los tres están ahí. La derecha con Noboa, la Revolución Ciudadana, ¿no? Y Pachacuti. En ese sentido, lo que hagan, o sea, estos tres actores va a determinar el comportamiento electoral. ¿Y qué es lo que tenemos? Que entran empatados a la segunda vuelta y tienen que desempatarse, pues. ¿Cómo se desempatan? Atrayendo voluntades a cada uno de sus esferas de influencias, ¿no? Y trazando y rayando la cancha al otro, si tú quieres, con líneas rojas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Novoa le trazó la cancha a Luisa González con la cuestión de la dolarización, aprovechó un error que cometieron y le trazó una cancha. Ahora, Luisa González le traza otra cancha, otra, rayado de cancha con la inutilidad del gobierno. O sea, no hay gobierno en este momento. O sea, fíjate, Esmeralda está en una crisis ecológica, una crisis humanitaria y no hay gobierno, ¿no? Ah, Y eso es real. O sea, no, definitivamente no existe gobierno ahí. Y en medio de los dos tienes a Leonidas Issa que dice, nosotros en tanto proyecto histórico no podemos ir con la derecha. Y ahí tienes que eso puede empezar a desempatar la situación, porque están totalmente empatados, ¿no? Que te apoye si tú quieres, que te apoyen los social cristianos, o sea, es importante y todo, pero no cambia la balanza, pues. ah, Pero que te apoye la tercera fuerza política, que tiene más del 5%, cuando en un 1% puede marcar la diferencia, ya marca diferencias, ya marca la pauta si tú quieres. Y esto le pone a Leonidas Issa como el gran elector. No, independientemente de que sus bases voten o no, puede ser que algunos voten por Luis, otros vayan por el nulo, otros vayan por Novoa, pero el gran elector es Leonidas Issa, es Pachacuti, se convierte en el gran elector, ¿no? Y en el que cambia la geometría de las elecciones. Y eso hace que, al menos en el ambiente de transición, Leonidas Issa emerja con mucha fuerza y el discurso de Leonidas Issa sea el discurso de la transición. ¿Qué dice Leonidas Issa? No a una constituyente, no al extractivismo, no a la pérdida de derechos. Y ese es el discurso que empieza a posicionarse en esta segunda vuelta y es el que va a marcar, creo yo, la tónica del debate entre los dos candidatos finalistas. al respecto, y antes de ir a los dos de manera un poco más profunda, que decir que todavía no hay esa mesa de la cual se había hablado, ya se planteó estos puntos que tuvieron después de esta reunión con la CONAIE, esta reunión entre la CONAIE y y demás Pachacutic y afines, pero todavía no se ha definido esa postura, la cual ya debía haber estado a inicios de marzo, pero todavía no hay una resolución. ¿Qué decir al respecto? ¿Están dejando el tiempo al tiempo? Porque recordará que había una reunión previa que fue realizada en la Casa de la Cultura el año pasado, en la cual ya hubo unas mesas de diálogo, ya hubo unas mesas en las cuales se acordaron algunas cuestiones, como por ejemplo el pacto de no agresión, que fue respetado en el debate presidencial y durante la primera vuelta electoral. Pero en esta parte, en esta segunda parte, parece ser que no se está respetando esos acuerdos a los cuales ya habían llegado delegados de la CONAIE, delegados de la Revolución Ciudadana. Y bueno, en este caso parece que la CONAIE, Pachacuti y afines todavía no están respetando aquello o qué es lo que puede estar ocurriendo en estos momentos. Sí, yo coincido en ese sentido, en esa apreciación, porque me habría esperado una actitud mucho más proactiva, por ejemplo, por parte de la Revolución Ciudadana,
Si ya tienes un pronunciamiento de la CONAI de Pachacuti que te dice no a la derecha, no vamos a votar por la derecha, yo creo que los cuadros políticos, las estructuras organizativas de la RC, lo primero que tenían que haber hecho es decirle a Pachacuti, ya, pues conversemos, si no van a votar por la derecha, entonces conversemos. Conversemos de una agenda de país, conversemos de una propuesta de gobierno y hagámoslo públicamente. No nos reunamos en ninguna cafetería, no nos reunamos en ninguna sala de nadie, reunámonos frente a las cámaras y frente al país para subsanar las diferencias, llegar a acuerdos, convergencias, sinergias y ver cómo construimos una opción de país. Entonces yo me habría esperado eso de la Revolución Ciudadana, la verdad. Me habría esperado una estrategia en ese sentido para ganar el espacio político, para ganar la iniciativa política, pero fíjate tú que la Revolución Ciudadana más bien comete errores, ¿no? Envía a dar declaraciones importantes a personajes que no tienen la preparación para eso, no se acerca a hablar con el movimiento indígena, deja que corra el tiempo, piensan que el desgaste del gobierno de Noboa se va a traducir en votos, pero yo no estaría tan seguro. Yo creo que en este momento están empatados, por ejemplo. Yo creo que este momento, si la Revolución Ciudadana no adopta una estrategia consistente y coherente, tal como van las cosas, yo creo que va a ganar Noboa. Le veo muy probable que Noboa gane las elecciones. Le veo a Noboa más cerca de ganar las elecciones que a la Revolución Ciudadana, a pesar de lo que dicen las encuestas, porque las encuestas siempre se han equivocado, siempre se han equivocado. Entonces, yo también veo con mucha extrañeza esa falta de estrategia política por parte de la Revolución Ciudadana. Pero ¿y qué decir de los acuerdos a los que habían llegado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Uno, el pacto de no agresión, que en la primera vuelta electoral ambas candidaturas fueron respetadas, pero el plan programático que habían acordado, por ejemplo, de apoyar al grupo que llegue a la segunda vuelta electoral, al movimiento o partido político de la tendencia que llegue a la segunda vuelta electoral, parece ser que no se está respetando. Sí, efectivamente, ¿no? Porque ya te digo, uno se trata de generar una estrategia, pero al mismo tiempo se trata de convencer a los electores que esa estrategia es la correcta, pues. Y yo mucho me temo que en la Revolución Ciudadana se están dejando llevar por los resultados de las encuestas que les dan por ganadores. Mucho me temo que se están confundiendo de estrategia al hablar en los territorios con cierto tipo de liderazgos y no llegar a acuerdos nacionales. Y creo, ya te digo, que esas confusiones van a pasar factura finalmente. Y una de esas facturas será que, tal como están las cosas, si la Revolución Ciudadana no actúa de manera mucho más estratégica, yo creo que pierde las elecciones. Porque en este momento están empatados. ¿Y cómo llegan al debate presidencial? Estamos a pocos días del debate presidencial con el cual prácticamente arrancaríamos la segunda vuelta electoral. Tendremos 18 días de campaña después del debate. ¿Cómo llega la candidata Luisa González al debate presidencial del domingo? Llegan empatados. Los dos candidatos están en la misma situación. La diferencia será de muy mínima, de décimas, creo yo, ¿no? O de un punto, décimas, pero llegan los dos, llegan empatados. Los dos ya no pueden convencer a quien ya convencieron. Ese 44% que votaron por ellos va a seguir votando por ellos. Entonces, la cuestión es cómo convencen a ese pequeño porcentaje que está indeciso y que va a marcar la diferencia, con qué tipo de acuerdos. Y cada uno va a llegar con su libreto, cada uno va a llegar con su estrategia. Se van a atacar, eso es definitivo, se van a atacar. No va a haber el espacio de propuestas, ¿no? Pero ahí depende cómo los estrategas políticos logren incidir en ese pequeño margen que tiene cada uno de ellos para poder salir victoriosos. Y puede pasar cualquier cosa, puede Y, pasar cualquier cosa. Puede ser que, incluso puede ser que gane Luisa González el debate, pero pierda las elecciones. O puede ser que gane, o sea, Noboa, aunque no le veo a Noboa ganando el debate, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces se necesitan, creo yo, estrategias muy, o sea, muy elaboradas para poder salir de este empate en el que están los dos candidatos. y todo lo que ha pasado en torno a Daniel Noboa no le podría perjudicar. Hablamos del caso Petronovoa, donde se habla de corrupción, poder y tráfico de influencias.
hablamos también de Sacha y de este número que fue vinculado a una de las empresas concesionarias del campo Sacha. Por suerte todavía no se ha efectuado, pero tampoco se ha descartado esta adjudicación, entre otros factores, masacres carcelarias, indicadores de violencia en los más altos. Enero fue el mes más violento en la historia del Ecuador y así un sinnúmero de factores que precisamente dan cuenta de un Estado ausente y no presente, que es lo que necesitamos en estos momentos. Pero el elector, cuando llega a la urna, no llega con una lógica racional. El elector llega a la urna con una lógica emocional. O sea, no vota por razones, vota por emociones. Y si hay una emoción fuerte en el país que ha sido trabajada muchísimo, es la emoción del anticorreísmo. Entonces el elector no llega a la urna para votar por un programa de gobierno, no llega a la urna para sancionar a un gobierno corrupto, el elector llega a la urna para evitar que llegue el correísmo, porque su emotividad ha sido trabajada todos estos años de esa manera. Y en esa emotividad, recuerda, las emociones son la primera línea que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Con respecto al mundo. El mundo nos llega a partir de las emociones, después viene la lógica, el razonamiento y todo lo demás. Pero en esa línea de lo emocional ya está construido, si tú quieres, todo un andamiaje sobre el anticorreísmo. Entonces el elector va a votar contra Correa, aunque Correa no tenga nada que ver, pero no quiere el retorno de Correa. Ese 2,6% que votó por Andrea González, que son anticorreístas rabiosos, absolutamente rabiosos, en las elecciones, ¿van a anular el voto? ¿Van a votar por Luisa González o van a votar por Daniel Noboa? Yo mucho me temo que en su gran mayoría, ese 2,6% votará por Daniel Noboa. Eso significa que Noboa ya tiene de 44, pasa a 46,6. Ese 0,4% creo que es deconstruye, que son los partidarios de María Paula Romo. ¿Por quién van a votar por Luisa González? No creo. Van a votar creo yo, por Noboa. Eso hace que Noboa suba de 46,6 a 47. Ese 0,7% de los socialcristianos. Ya lo dijeron los socialcristianos que van a votar por Noboa, ¿no? Eso hace que Noboa suba al 47,7. Fíjate tú. Está a 2,3 de ganar las elecciones. Entonces, por eso te digo, es más probable que Noboa gane que Luisa. O sea, los estrategas de la Revolución Ciudadana la tienen mucho más difícil que Luisa, ¿no? Y es por la emotividad. ¿Cómo contrarrestas esa emotividad? O sea, el elector sabe que Noboa ha cometido muchísimos errores, pero sabe que, a pesar de eso, tiene que evitar el retorno de Correa. ¿Cómo logras, cómo logras atenuar, neutralizar esa emotividad, esa sensación? Ese es el gran reto. Ujú. Han sido las apreciaciones del economista y ex viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Dávalos. A modo de bonus track, sabemos que el tiempo ya nos vino encima, sin duda alguna los temas que abordamos son muy complejos, pero para una especie de abrebocas, para la siguiente semana, esto sí también le quisiera comprometer sobre lo que se ha denunciado de lo que podría ser un robo del oro del Banco Central del Ecuador. Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, había denunciado esto y había manifestado, entre otras cosas, que se ha vendido cerca de 7,5 toneladas de, de, de las reservas del oro del Banco Central del Ecuador, lo cual podría significar cientos de millones de dólares en pérdidas, como una especie de abrebocas para profundizarlo después del debate electoral. Sí, porque ese oro monetario forma parte de las reservas internacionales, ¿no? Está contabilizada en las reservas internacionales y lo que Andrés Arauz dice es que va a poner una denuncia ya en Contraloría y en Fiscalía porque vendieron el oro a $2,000 y ahora está a 3,000.
¿Y qué hicieron con ese dinero del oro? ¿A dónde fueron esos recursos, no? ¿Y quién compró ese oro? Porque eso significa que ganaron 50% en un año, pues, de la inversión, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién participó? Y si son empresas vinculadas directamente a Novoa. Aquí lo que llama la atención es eso. O sea, no llama la atención la venta del oro porque eso lo hacen todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Todos los bancos centrales, es más, utilizan el oro como colateral para emitir papeles, bonos, etcétera. Son operaciones financieras. Lo que llama la atención es que quien hizo la operación financiera, quien compró el oro, son empresas vinculadas al presidente de la República. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que hay que investigar. Ujú. Han sido las apreciaciones del economista y ex viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Dávalos, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Hasta la próxima.